Qué buena, un saludo para Lucho González Posada y el gran panel que ha tenido esta noche, como siempre, el programa Políticas a cargo de Carla García. Vamos con lo nuestro. Contracorriente ha obtenido el registro de visitas a Elena Iparraguirre, camarada Miriam, que para muchos era más severa y sanguinaria que el propio Abimael Guzmán. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay una cadena de información que sale de la propia celda de esta líder senderista reconocida hoy también por las nuevas huestes que están generando la violencia y el caos que vemos está arrinconando a muchas regiones de nuestro país como la de Puno. Vamos a ver en el siguiente informe que incluso ya reconocidos personajes que han purgado condenas por terrorismo como Alfredo Crespo o Iris Colchado Quiñones, la temida camarada Berta, entran y salen sin la mayor preocupación del gobierno de Dina Boluarte. Mi nombre es Wilfredo Robles Rivera y vengo en representación del Comité por la Libertad del presidente Pedro Castillo Terrones, de quien soy además su abogado defensor. Así fue la participación de Wilfredo Robles Rivera en la sesión 137 del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el 27 de febrero pasado. El quinto abogado del profesor Pedro Castillo es un ex condenado por terrorismo que además lo visita constantemente en su celda de Barbadillo. Eso no es coincidencia. Sabemos que Pedro Castillo fue apoyado por el CONARE para la huelga del 2017. Sabemos que Pedro Castillo fue invitado por el Movadef a Bolivia a dar una charla. Antiguas y oscuras técnicas se repiten a vista y paciencia de una democracia boba que lo permite. Movadef es Sendero Luminoso y ahora se reúne dentro de instituciones oficiales. Los abogados son correas de transmisión de Sendero, del Movadef en este caso. Ellos llevan y traen directivas, documentos. En exclusiva, al descubierto, la nueva red de conexión, quienes estarían dirigiendo las marchas violentistas y cómo se infiltran en las protestas genuinas de un pueblo engañado. Contracorriente obtuvo la lista de visitantes en el penal de máxima seguridad de Chorrillos de la camarada Miriam y pone al descubierto la nueva red de transmisión de un sendero que parece estar más luminoso que nunca, con objetivos precisos que ya están ejecutando. La estrategia para ellos le está funcionando, pero para nosotros solamente vemos unos abogados visitando a la camarada Miriam, nada más. Pero no sabemos que ellos son correa de transmisión, cumplen otras tareas, otros objetivos. Las ideas y la mirada revolucionaria del camarada Gonzalo han seguido inspirando y siendo fuente de muchos debates y discursos en el movimiento revolucionario más allá del Perú. Existe una correa de transmisión que siempre han utilizado los delincuentes terroristas cuando han estado en algún penal. Todo esto se realiza por intermedio de las visitas que ellos reciben. Mi patrona es una mujer de 75 años, condenada a 2 cadenas perpetuas. Y lo único que quiere es que la dejen tranquila. Los planes que nosotros aprobamos a nivel de Comité Central son planes estratégicos. Tiene 4 procesos abiertos, tiene derecho a defensa. Defensa que ejerce a veces ella misma, por eso llama la atención su lista de visitantes. Elena Albertina Iparraguirre Reboredo fue capturada junto a Abimael Guzmán el 12 de septiembre de 1992. Con el brazo en alto y la mirada altiva que demostraban su terca y torcida personalidad fanática que la llevaron a idolatrar al líder terrorista, con quien después se casó en la cárcel. Los planes de cada uno de los hechos de la guerra son planes estrictamente tácticos. Aún en el invierno de su vida, lleva viva su entraña terrorista que la llevó a planificar y ordenar abominables actos terroristas, por los que hoy purga condena perpetua. Es miembro del Comité Histórico de Sendero Luminoso y hoy es indicada también como su nueva líder, confirmada por las bases, que por increíble que parezca, se siguen reuniendo. Una vez que se reúnen con Miriam, ellos se reúnen entre ellos, intercambian ideas y planifican las acciones que van a hacer de manera colectiva. Y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ojo. Ellos
son los otrora llamados abogados democráticos, sentenciados o acusados por terrorismo, que ahora, excarcelados, se dedican a defender sus oscuras causas y a continuar con la consigna del pensamiento de su líder. Ahora se llama Ratio Iuris, porque han cambiado para que no lo reconozcan pues como abogados democráticos. Pero son los abogados los encargados que van y tienen el derecho de ingresar a los penales y ellos sacan información desde adentro. Quería saber si usted actualmente representaba a la señora Eleni Iparraguirre. Sí, soy su abogado. Quien habla al otro lado de la línea es Sebastián Chávez Cifuentes, abogado graduado en la Universidad San Marcos en el 2008 y uno de los 5 únicos visitantes de alias Camarada Miriam en el penal de máxima seguridad de Chorrillos, como vemos en este registro en exclusiva. Dice defenderla ad honorem en uno de sus 4 procesos abiertos. ¿Nunca cometió actos de terrorismo, doctor, usted? No lo sé. Es que, ¿qué respuesta es esa, doctor? No lo sé, no es una respuesta. No lo sé. Eso depende de... Dice que depende de la Constitución con la que se juzguen los casos. Estos deben ser tipificados y aunque fue acusado por 3 fiscalías diferentes por terrorismo, él rechaza toda imputación. Cuando dicen Sendero muerto o no muerto, significa que tiene vida propia, ¿no? O ha muerto o lo mataron. Ratio Iuris es como un organismo creado por Sendero Luminoso, por el Movadef, para defender a todas las personas que caen presos, caen prisioneros. Inmediatamente se aparecen los abogados democráticos o Ratio Iuris, que es lo mismo, ¿no? ¿Usted también es parte del Movadef? ¿Cuándo he sido? Le pregunto a usted. No, tú me estás diciendo si sigo siendo parte de Movadef actualmente, yo nunca he sido. Lo que pasa es que en la lista de planillones aparece como firmante. En este momento el Movadef representa a Sendero Luminoso. Está capacitada para infiltrarse, para ideologizar. Bueno, de repente he firmado, pero no soy miembro del Movadef. Todos como ciudadanos tenemos derecho, de alguna manera, si alguien nos pide un apoyo, a apoyar a cualquier organización que participe en elecciones. ¿Usted simpatiza con el ideario de esta organización en particular o no es así? Sí, dígame, ¿alguien puede estar en contra? La lucha legal forma parte de una de sus 3 luchas que tienen, ideológica, política, legal y reivindicativa. Y estos abogados están dentro de la estrategia legal de Sendero Luminoso, representada por el Movadef. Por eso llama la atención uno de los principales visitantes de la sucesora de Abimael Guzmán en Chorrillos, Alfredo Víctor Crespo Bragairac. Crespo es la cabeza de todo lo que es el Movadef, ¿no? Y él conoce muy bien qué cosa es el Movadef y cómo es este cambio de estrategia de Sendero Luminoso, con esta nueva facción roja y pone, digamos, como careta visible al Movadef, pero también hacen un trabajo secreto, hacen un trabajo clandestino. Crespo es un viejo conocido de la DIRCOTE. No solo fue abogado de Abimael Guzmán y la cúpula senderista, también estuvo preso acusado de pertenecer al grupo terrorista más letal del siglo XX. Ahora defiende a Eleni Iparraguirre en el caso Tarata. También la representó cuando solicitó el pedido del cuerpo de Abimael Guzmán. Es el actual secretario general del Movadef y aunque la justicia no ha verificado su dirección, pues no existe, sí le ha permitido defender en el Tribunal Constitucional un pedido para declarar inconstitucionales 8 leyes contra el terrorismo. Él ha estado preso casi 3 veces. Tiene cierta formación ideológica política y ha sido endurecido en las cárceles. Si se llega a nombrar un nuevo comité central, él podría ser uno de los componentes de ese comité central. Un conspicuo representante del nuevo sendero que le llaman. En los últimos 7 años, Crespo Bragairac ha sido imputado 18 veces por terrorismo y aún así entra y sale del país, del penal y de las audiencias las veces que quiere, transmitiendo el pensamiento y los planes de Sendero Luminoso. Muchas veces los juzgadores nos dicen a nosotros como policías dónde está el coche bomba, dónde está el aniquilamiento selectivo. Ya no es. La ley 25475 en su artículo 5 específicamente dice el hecho de pertenecer solamente a una organización terrorista. Y nosotros hemos probado con la Fiscalía en el año 2015 y el año 2022 que Sendero es lo mismo que el Movadef. Si volvemos a la lista de visitantes de alias Camarada Miriam, otro abogado democrático aparece, Miguel Cornelio Sánchez Calderón, afiliado al Movadef, acusado también en los últimos 5 años por 3 fiscalías por terrorismo. Tampoco tiene domicilio fijo y se reúne con la número 2 de Sendero en el penal cuando quiere.
vamos a emitir la resolución, el número que corresponda. 17 de marzo del 2022, cuando se estaba llevando a cabo una audiencia pública, ella aprovecha las cámaras y muestra un cartel en el cual emite una directiva, ¿no?, con relación al, según ellos le llaman, el asesinato del doctor Abimael Guzmán Reynoso. Efectivamente, el 17 de septiembre pasado, Eleni Parraguirre mostró un cartel en la audiencia pública que luego fue replicado por sus bases en Ayacucho a la semana siguiente. Pero también seguiría mandando directivas clandestinamente a través de sus abogados que no son revisados ni al ingresar ni al salir del penal. Aparentemente ellos realizan la defensa de Miriam y cumplen otras tareas también, porque he visto, por ejemplo, Sebastián Chávez, cuando reclamaban el cadáver de Guzmán, fue con la Iris Quiñones Colchado, él acompañó, y esta señora Iris Quiñones, que también es visitante, también es correa de transmisión. Pues. Otra de las visitantes de Eleni Parraguirre Reboredo, alias camarada Miriam, es la camarada Berta, Iris Colchado Quiñones, que todos los sábados ingresa al penal a pasar todo el día con ella. Colchado fue condenada por terrorismo a 25 años de prisión y ya en libertad seguiría ejerciendo militancia y sería también una correa de transmisión. Un dato más es que su hermano visitó el despacho de Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno el año pasado. Cuando capturamos a Abimael Guzmán, nos emborrachamos de triunfo. No avisoramos en su momento que esto iba a continuar, que teníamos que hacer una guerra política ideológica. No a la Constitución del 93, todos por la Asamblea Constituyente. ¡Viva la República Popular! Es parte del ideario que comparten Sendero Luminoso y el Movadef. Un ideario que sigue avanzando, camuflado, escondido, infiltrado por un sendero que marcó el genocida, fanático y terrorista Abimael Guzmán. Avisados estamos. Nosotros nos dejamos llevar por las apariencias, pero no vamos a la esencia de las cosas. Sobre la estrategia legal, de siquiera un poco conocen cuáles son sus objetivos y sus planes. Ellos quieren traerse abajo toda la legislación antiterrorista. Quieren arrinconar al Estado a nivel internacional como un Estado genocida, que mataron a Guzmán, y pedir reparaciones por todos los detenidos por parte de la DINCOTE. De los 11.000 capturados y sentenciados por terrorismo, solo existen actualmente 256 internos en los penales. El resto no existe ni siquiera en una lista o en un padrón oficial para poder ubicarlos. Hablan de rehabilitación, pero no de arrepentimiento. Una nueva guerra ha comenzado sin que nos demos cuenta de que ya avanzaron lo suficiente como para poner en jaque otra vez a la nación. Llama poderosamente la atención, ¿no?, que el gobierno de Dina Boluarte ve cómo están organizándose los más temidos delincuentes terroristas de antaño hoy para generar el caos y la violencia, y no hay ningún tipo de trabajo de prevención ni de inteligencia en el penal en donde está condenada a cadena perpetua, 2 cadenas perpetuas consecutivas. Eleni Parraguirre, la esposa de Abimael Guzmán, camarada Miriam, ¿sigue coordinando? ¿Saben lo que está pasando? Porque ella da directivas y luego estas se van ejecutando. Tiene conexiones con peligrosos líderes de este nuevo sendero en muchas regiones donde ya hemos constatado están operando, como Ayacucho, reportajes de Juana Avellaneda para este programa. ¿Qué pasa entonces? Hemos también develado cómo en la celda de Pedro Castillo entran y salen todos los que organizan después el caos y la violencia que estamos padeciendo en muchas regiones de nuestro país. ¿Por qué no hacen nada para impedir eso? Esta semana se le preguntó a la presidenta si el FENATEP, que es en lo que se ha convertido el SUTECONARE, del cual emergió Pedro Castillo como líder en el 2017, ¿por qué no lo declaran ilegal? Si eso lo avaló Iber Maraví, también con una herencia senderista en su momento. ¿Por qué no hacen nada por frenar esta embestida de origen terrorista que está generando la violencia en nuestro país? Violencia que hemos vivido recientemente en Puno, donde incendian todo, porque lo que quieren es imponer una asamblea constituyente y refundar el país. Imponer aquí un régimen autoritario, implacable, como quería el presidente Gonzalo Abimael Guzmán. No quieren hacer nada para evitarlo, al parecer. Vamos con el siguiente tema esta noche en el programa. Y bueno, este proyecto ambicioso, ¿no?, Punche Perú, para reactivar nuestra economía, ha destinado 3.000 millones para diferentes carteras. En la del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha destinado 210 millones. 180 de estos corresponden para la rehabilitación de aeropuertos
supuestamente destruidos durante los actos de violencia que hemos padecido en estos tiempos. Pero al mirar realmente de qué aeropuerto se trata, de los 14, solo uno ha sido víctima de la violencia y los otros 13 no. Y además hay aeropuertos que no son propiamente de Corpac, sino de concesionarios que tienen seguros y que esos seguros deben responder por los daños y no el Estado. ¿Qué es lo que está pasando con esta feria de millones que al parecer sigue en el MTC de Juan Silva y Heiner Alvarado? Entérese en el siguiente informe de Iván Escudero. Este año es el año en el que vamos a hacer todo este shock de inversiones en aeropuertos. Estamos hablando de una inversión de casi 6.000 millones de soles. Es por estos días lo que el Ejecutivo anuncia con bombos y platillos, en todo evento oficial, con ministros de Estado que deben mencionarlo en todas formas. Es el programa multisectorial y multimillonario Compunche Perú. Pero, ¿cuáles serían algunos cuestionamientos a este programa que se ha convertido en el emblema económico del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y que dicen busca la reactivación luego de las violentas protestas en el país? ¿Qué hay detrás de lo que el gobierno anuncia? ¿Qué nos oculta este millonario presupuesto que, según el ministro de Economía, Alex Contreras, asciende a cerca de 6.000 millones de soles? Estamos hablando de una inversión de casi 6.000 millones de soles. Y que está dirigido a sectores afectados por las protestas que convulsionaron el país en los últimos meses. En este reportaje nos enfocaremos directamente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al que el Ministerio de Economía y Finanzas le ha asignado un presupuesto de 121.3 millones de soles del programa Compunche Perú, y que su ministra Paola Lazarte siente emoción de ejecutar, en gran parte a través de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, conocida como Corpac, el organismo rector de los aeropuertos a nivel nacional. Hasta aquí nada fuera de lugar, de no ser por un informe técnico elaborado por funcionarios de Corpac, con el cual sustentan un requerimiento de presupuesto para que sea ejecutado en la reposición de ayudas luminosas y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria, como parte de la reactivación que es el eje de este programa gubernamental. Esta noche detalles exclusivos de un informe que elaboró el equipo técnico de Corpac pidiendo un millonario presupuesto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, avalado en la incursión violenta de terceros durante las protestas sociales en el país. ¿Qué de irregular o de ineficiente tiene este informe que pone en la lupa al gobierno de la actual presidenta Dina Boluarte? En los siguientes minutos, todos los detalles. Corpac ha requerido cerca de 180 millones de soles para la reposición de los sistemas aeronáuticos de ayudas luminarias, red satelital y el mantenimiento correctivo de la infraestructura aeroportuaria a nivel nacional de Corpac. Pero lo curioso está en la sustentación de este millonario requerimiento. Atentos a lo que dice el informe técnico. Corpac viene siendo afectado en sus resultados económicos debido a la coyuntura política, en especial las protestas que se vienen generando. Lo que dicen es que, en efecto, como todos sabemos, la violencia desatada en el país en diversas provincias tuvo sus epicentros de caos en varios aeropuertos que incluso fueron atacados y fueron cerrados por seguridad. Si bien el argumento que usa Corpac para pedir cerca de 180 millones de soles del dinero de todos los peruanos es real, lo raro es que cuando revisamos el desglose de este informe, los aeropuertos para los cuales se solicita el dinero nunca fueron violentados por manifestantes. Incluso las ciudades donde se encuentran no fueron escenarios de actos violentos.
Según el documento al que tuvimos acceso, son más de 100 millones de soles los que se ha pedido a través de Corpac para que se pueda reponer la luminaria. Es decir, que el aeropuerto de Tacna, donde nos encontramos, sumado al de Arequipa e Iquitos, según Corpac, requieren presupuesto. Lo curioso es que aquí nunca hubo violencia y también están concesionados. Desconocimiento o aprovechamiento. ¿Por qué Corpac sustenta su informe en la necesidad de mejorar la infraestructura de aeropuertos afectados por las protestas y en su informe no incluye a estos aeropuertos? ¿Ineficiencia o simple corrupción? Pero aún hay más detalles que ponen bajo la lupa este informe firmado por 2 altos funcionarios de Corpac. Son 14 aeropuertos los puestos en la lista por Corpac, de los cuales 13 nunca tuvieron jornadas de violencia en su perímetro ni tampoco al interior. Sin embargo, se desprende un único aeropuerto, el de Arequipa, donde en efecto hubo violencia. Sin embargo, este aeropuerto está actualmente concesionado, es decir, un tercero es responsable de sus pasivos y sus activos. Es decir, Corpac pide dinero al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para un aeropuerto concesionado. ¿Es acaso un uso indebido del dinero público o la justificación para que este informe sea validado? Veamos este cuadro elaborado por Corpac. Aquí se mencionan todos los aeropuertos que recibirán dinero que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe transferir. Se lee: Aeropuerto de Huánuco, de Jauja, Caballococha, el de Rioja, Tingo María, Puerto Esperanza, Yurimaguas, Juanjuy, Jaén, el aeropuerto de Atalaya y el aeropuerto de Yurimaguas. Lo curioso es que en estos aeropuertos no hubieron actos vandálicos, nunca fueron dañados por protestantes. Pero el informe de Corpac dice que el dinero que están pidiendo, cerca de 180 millones, es para contrarrestar los efectos de la convulsión social. Y lo dice claramente. Corpac viene siendo afectado en sus resultados económicos debido a la coyuntura política, en especial las protestas que se vienen generando. E incluso en este informe hacen referencia a la incursión de terceros a estos aeropuertos. La pregunta es: ¿a cuál incursión hacen referencia? Toda vez que, como ya explicamos, en esta lista no están aeropuertos que hayan sido vandalizados. Pero escuche usted lo que dice el informe. Dicho sistema necesita ser renovado debido a roturas que se han producido por intervención de terceros. Queda claro que Corpac avala su pedido en los actos de violencia que sí ocurrieron en aeropuertos del país, pero no son los aeropuertos que planean repotenciar. Objeto: establecer las medidas económicas para promover la inversión de Corpac, empresa afectada durante el estado de emergencia a raíz de las incursiones en los aeropuertos que han afectado tanto las instalaciones de la infraestructura como de los equipos de aeronavegación. Ineficiencia o presunta corrupción a través del programa emblema de este gobierno llamado Compunche Perú. Este informe lleva los nombres de José Alberto Díaz Segarra, gerente general de navegación aérea de Corpac, y el de Héctor Chalán Vargas, gerente central de aeropuertos de Corpac. Buscamos la respuesta de Corpac. Fuimos hasta sus oficinas, pero no nos atendieron. Enviamos correos a quien representa el área de imagen institucional, pero tampoco recibimos respuesta. Todo esto en el escenario de un ministerio que para la Fiscalía fue centro de ilegalidades durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, con Juan Silva a la cabeza, hoy prófugo de la justicia. La sombra de la corrupción aún está en este ministerio y al parecer la actual ministra Paola Lasarte tampoco es muy alejada de personajes y gobiernos oscuros. Se trata de un personaje conocido por el investigado e inhabilitado de la función pública Martín Vizcarra, expresidente del Perú. Paola Lasarte, actual ministra de Transportes y Comunicaciones, no solo fue funcionaria del gobierno de Vizcarra Cornejo, cuando Carlos Estremadoiro, hombre de extrema confianza de Vizcarra y sindicado como su supuesto cajero, fue ministro de Transportes y Comunicaciones. En aquel entonces designó a Paola Lasarte como su asesora 2.
es decir, una persona de mucha confianza en el régimen del investigado por corrupción Martín Vizcarra. Pero además, Paola Lasarte, ministra del gobierno de Boluarte, no está sola en esta nueva etapa profesional. Ella ha nombrado a otros exfuncionarios del gobierno de Martín Vizcarra en puestos claves del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por ejemplo, el señor Carlos Revilla Loaiza es el actual jefe de gabinete de asesores del despacho ministerial. Todo un reciclaje de personajes y una señal de alerta de que por lo menos personajes de gobiernos investigados por corrupción hoy tienen presencia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y con este reportaje advertimos lo que estaría pasando a través de Corpac con este informe técnico, que si bien da detalles de otros puntos por los cuales se pide este millonario presupuesto, es el principal los ataques ocurridos durante las protestas violentas en el país. Un informe, a decirlo menos, confuso. Bueno, la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lasarte, ha sido viceministra de Carlos Extremadoiro, ¿no? Que ha sido señalado en su momento como el cajero del lagarto Martín Vizcarra. Ella ha sido funcionaria, asesora 2 del MTC, en el momento que estaba ahí Charlie Extremadoiro. Entonces, ¿por qué seguimos viendo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones todas estas aparentes incorrecciones que después descubrimos son actos de corrupción al más alto nivel, robos millonarios que han sucedido una y otra vez a lo largo de muchos de los regímenes presidenciales recientes? Así que la verdad no entendemos cómo no hay cambios reales ahí, y si es que la presidenta o ha entregado, ¿no?, esto como una cuota de poder a Martín Vizcarra, o si simplemente le están haciendo ahí toda clase de tropelías sin que ella se dé cuenta, o lo que es más preocupante, ella esté de acuerdo con todo lo que está sucediendo ahí y qué otras cosas, ¿no?, que no sabemos se estarán gestando en este ministerio. Así que todas las alertas encendidas sobre este proceso en el MTC. Vamos ahora con el siguiente reportaje. Y esto realmente va a dar mucho de qué hablar. Es una investigación de Juana Avellaneda respecto de las contradicciones en las que entra la congresista Sigrid Tesoro Bazán, ¿no? Ella no sabemos si es la combativa defensora de los sindicatos o la que veranea en el frívolo Miami. La tratamos de contactar para obtener su versión sobre lo que hemos investigado esta noche, pero resulta que está de vacaciones hace 2 semanas en Europa con su novio. Qué lindo, ¿no? Mientras el país arde en llamas y ella supuestamente está de la mano, ¿no?, luchando codo a codo en las trincheras con los compañeros, en realidad tuitea desde lejos, ¿no?, en la comodidad de sus vacaciones europeas, y aquí el país en llamas. Esa es Sigrid Bazán. Pero lo que vamos a denunciar es muy claro y muy específico y contundente. Ella adquirió un departamento de lujo que valía $330.000 en San Isidro, ¿no?, en el combativo distrito de San Isidro. Ahí vive Sigrid Bazán, ¿no?, la que está con Pedro Castillo y con el pueblo, está disfrutando de los lujos del distrito más pituco de Lima. En fin, hemos revisado el proceso de compra y venta y hay muchísimas incongruencias. Ella paga con 2 cheques de gerencia, uno de $70.000 más o menos, que puede ser si provenga de sus ahorros, es de una cuenta suya del BBVA, ese lo dejamos pasar. Pero luego paga con un cheque muy grande, con un cheque de $228.000, casi $250.000, de una fuente que no nos queda clara cuál es. Nos gustaría que en algún momento nos explique de dónde sacó tanto dinero, porque haciendo la matemática no se justifica ese monto ganado de acuerdo a las declaraciones juradas. Y esto no es ningún acoso político, ni mucho menos. Ella es una funcionaria pública hoy y debe explicaciones a sus electores. La protesta legítima y pacífica no genera cambio, entonces no se escucha a las personas que protestan pacíficamente. En absoluto he hecho ni voy a hacer jamás un llamado a la violencia. Sabemos que existe un intento de que la policía ingrese y haga lo que se le da la gana.
vas a postular al Congreso? No, nunca. No se te ha pasado, no lo vas a hacer. Hoy me postulo al Congreso con Verónica Mendoza por Juntos por el Perú con el número 6. Vamos a cambiarlo todo. Me avergüenza este Congreso, me avergüenza este circo en el que nos hemos convertido. Jamás voy a faltarle al respeto a un Congreso que es una institución a la cual creo y por eso me postulé aquí. Vemos pues prácticamente a dos personas distintas. Es el doble discurso de Sigrid Tesoro Bazán, ex presentadora de televisión y actual congresista de la República, que en sus redes sociales se autodefine como una mujer de izquierda. Pero se le olvidó agregar en su biografía que, a juzgar por su estilo de vida, tiene más gustos de la derecha capitalista. Lamentablemente, desde la hipocresía. O sea, no sé, ¿no? ¿Qué prefieres, pituco o caviar? La verdad es que me han dicho de todo. ¡Abajo los vacadores! Esta noche en Contracorriente, exclusivo, en plena semana de representación y en medio de una convulsión social y política a nivel nacional, una congresista de la República pide licencia para irse de viaje a Europa. ¿De quién estamos hablando? De Sigrid Tesoro Bazán. ¡Eres responsable de esta crisis, vacadora! ¡Eres responsable de todos los 50 muertos en este país! Mientras continúan las protestas violentas en nuestro país y donde, según ella, se masacra al pueblo a punta de balazos, Sigrid Bazán se encuentra en un viaje de placer en Europa. Así lo confirma su certificado migratorio. La legisladora Sigrid Tesoro Bazán Narro salió del país el 18 de febrero pasado, con destino a España. En plena semana de representación y en medio de un país que arde en llamas, para hacer un tour europeo durante 2 semanas. Un asco, señor presidente, y tengo que decirlo fuerte y claro. Perdón. Estamos... Sálvese quien fuera. Yo creo que no es muy consecuente, ¿no? Pero la acérrima defensora del golpista Pedro Castillo, que pide que no se terruquee a los vándalos que destrozan todo a su paso, no viajó sola. La acompañó su pareja sentimental, Julio Fabricio Iparraguirre Sandoval, quien también salió del Perú el 18 de febrero al mismo destino, España, como consta en su certificado migratorio al que tuvimos acceso. Nosotros nos avergonzamos de lo que se ha vuelto nuestra institución. Institución de la que hoy se avergüenza por tener apenas 6% de aprobación y de la que dijo en televisión nacional, cuando solía ser presentadora de noticias, jamás postularía para ser congresista de la República. ¿A ti te gustaría hacer política o te quedas solamente en periodismo? No, a mí me gusta ser periodista. ¿Sí? A mí me gusta hacerte las preguntas. ¿Tú vas a postular al Congreso? No, nunca. No se te ha pasado, no lo vas a hacer. Interesante. Ok, pero vamos a seguir con yo siendo la entrevistadora. Pero 4 años después pasó de entrevistadora de televisión a candidata del Parlamento, con la vieja promesa que no sería una más del montón. Queremos políticos conscientes, coherentes, no caraduras, no doble cara, no hipocresía en la política. Cuando me postulé en el 21, me invitaron a un debate con la señorita Bazán. Sentí lástima. No la hice puré porque me dio pena. Y yo en ese momento dije, ese es inimputable. O sea, no hay forma que esta persona pueda llegar al Congreso. Pero el 23 de julio de 2021, Sigrid Tesoro Bazán, de 31 años, juramentó como congresista de la República. Por un Perú sin discriminación, porque la dignidad no sea el privilegio de algunos, sino un derecho para todos. Sí, juro. Los demás congresistas, por favor. Y no pasó mucho tiempo para verla en su escaño defendiendo con uñas y dientes a un presidente sindicado de ser el cabecilla de una presunta organización criminal, a quien incluso acompañaba en sus viajes oficiales, sombrero incluido, en sus primeros meses de desgobierno. Estamos acá en Sacsayhuamán y ha llegado el presidente Castillo. Señor presidente de la República,
Y el ministro de Vivienda también. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal? Hola. La compañera Ruth, de su tierra. Señor ministro también. Ministro, ¿cómo está? Se le ve tan cómoda y feliz, posando al lado de cuestionados exministros de Estado como Heiner Alvarado, para quien el Ministerio Público actualmente pide prisión. ¿Niega usted ser una niña de presidente de la República? No, de ninguna persona. No soy niña, tengo 31 años. ¿Qué nos dice de las llamadas? ¿Qué nos dice de las llamadas con el sobrino prófugo de Pedro Castillo? La sindicada de ser la niña engreída de Pedro Castillo, hoy en prisión por dar un golpe de Estado, tiene mucho que explicar. Empezando por transparentar el origen de su patrimonio. Calle Vallerriestra 309 San Isidro, departamento 201. Esta es la adquisición más importante de la congresista Sigrid Bazán, propietaria del departamento 201, por el que pagó $330,000 en agosto de 2020. Es mi departamento, lo estoy pagando, de hecho tengo un crédito hipotecario y lo he declarado ante el Jurado Nacional de Elecciones también. Lo que omitió declarar la congresista Sigrid Bazán es que ella solicitó un préstamo hipotecario de apenas $30,000 para pagarlo en 10 años. El resto, $300,000 americanos, los pagó al contado a través de 2 cheques de gerencia. Uno del BBVA Continental por un monto de $72,000 pagado el 26 de junio de 2020 y el saldo restante, es decir, $258,000 que se pagaron así, $30,000 de un préstamo hipotecario del banco Scotiabank y $228,000 que Sigrid Tesoro pagó en una sola armada a través de un cheque de gerencia también del BBVA Continental, como consta en la escritura pública notarial a la que tuvimos acceso. Yo tengo mis ahorros, porque claro, he trabajado 4 años en Latina, 5 años en República. Hagamos cuentas, el departamento tuvo un costo total de $330,000 americanos. Al cambio, hablamos de un aproximado de 1.300.000 soles. Sigrid Bazán solo se prestó del banco $30,000 americanos y esta es la evidencia. Un cheque emitido por Scotiabank el 19 de agosto de 2020. El resto, es decir, $300,000 americanos, salieron de los bolsillos de Sigrid Bazán. Eso significa que tuvo que haber ahorrado durante 4 años de su vida como conductora de noticias $75,000 al año. La pregunta es, ¿cómo hizo para ahorrar tanto dinero en tan corto tiempo? Si viviera en San Isidro me hace pituca, fue el pituca. Ahora, todo con mi plata, con mis años de trabajo, con mis ahorros y con un crédito, ¿no? Evidentemente. Haciendo una simple operación matemática, Sigrid Bazán tuvo que haber ganado $6,250 mensuales, es decir, 23,000 soles al mes, y no haber gastado ni un centavo de su sueldo para lograr ahorrar toda esa cantidad. Un peruano con sueldo mínimo tiene que trabajar casi 90 años de su vida para lograr ahorrar esa misma cantidad. O sea, no sé, ¿no? Estamos llamando al teléfono de la congresista Sigrid Bazán, quien solicitó una licencia para viajar a Europa, donde se encuentra desde el 18 de febrero. Y la estamos llamando para que rinda cuentas al pueblo, que la eligió, que votó por ella. Suena el teléfono, pero del otro lado de la línea solo se escucha silencio. Quizás por la diferencia horaria, la congresista Bazán no contestó nuestras llamadas, pero su asesor, Fernando Quintanilla, sí leyó nuestros mensajes. ¿Dónde está Sigrid Bazán? No la he visto en el pleno. Ahorita creo que está un poco delicada de salud. Ya ella misma de repente explicará. ¿Está delicada de salud? ¿Usted ha hablado con ella? No, justamente estoy viniendo. Yo vengo de una reunión que estuve por unos sindicatos y voy a llamarla y voy a ver qué dice. Alertada por nuestra denuncia periodística o quizás porque alguien le pasó la voz.
La excongresista de Juntos por el Perú y Nuevo Jale de Cambio Democrático se conectó virtualmente la tarde del viernes al Pleno del Congreso, pero sin conectar su pantalla. Adelante, congresista Bazán. Gracias, presidente, por su intermedio a toda la representación nacional. Seguramente estaba muy ocupada haciendo su tour por Europa. Aterrice, congresista Sigrid Bazán. Pero en lugar de aterrizar, la presidenta de la Comisión de Trabajo del Parlamento ha dejado en el aire las demandas del pueblo y hoy se dedica exclusivamente a promover la renuncia de Dina Boluarte. No puede haber impunidad de parte de la Policía Nacional del Perú. No puede haber impunidad de parte de las Fuerzas Armadas. Y no puede haber impunidad tampoco de la responsabilidad política de este gobierno que está permitiendo que la masacre se extienda. Pero sí podía haber impunidad cuando el gobierno de turno era de su amigo Castillo. Yo, de retroceder el tiempo a abril, votaría de nuevo por el señor Pedro Castillo. Toda esa bancada han tenido ese doble discurso de proteger, por sobre todas las cosas, a Pedro Castillo en el nombre de la democracia. Entonces ahora sí resulta democrático pedir la renuncia de una presidenta que ha sido electa en una plancha democráticamente. Ahora sí resulta democrático tumbarse un gobierno para caer en el caos. Ya sabemos un poco cuál es el operar de esta bancada, que la verdad deja mucho que desear y ojalá que la gente se dé cuenta. Lo que está en juego aquí es en realidad la cuota de poder que ellos han tenido, la llegada a los ministerios, el poder poner gente de confianza en puestos claves, sin las calificaciones, sin ser idóneos, y eso es lo que hay que criticar. ¿Usted entraría en este gabinete en este momento? No, mira, la verdad a mí no me han llamado, yo no me he comunicado. ¿Pero entraría si la llaman? Yo contestaría el teléfono si me llaman. Este es el verdadero rostro de Sigrid Tesoro Bazán, la congresista de la República que durante 1 año y medio de desgobierno no hizo nada en contra de la corrupción de su amigo Pedro Castillo y se quedó esperando su fajín. Vamos todos, y yo sí soy capaz de votar porque nos vayamos todos, por supuesto. Y me voy yo, con el presidente al costado. Pero se quedó atornillada a su curul y hoy nos quiere hacer el avión. Me avergüenza este Congreso. Pero no le avergüenza cobrar cada fin de mes la plata de todos los peruanos que le sirven para pagar su exclusivo departamento de San Isidro, hacerse el aseado permanente y para irse de viaje a Europa con su novio. Yo con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por su sintonía en el programa del día de hoy. Bueno, vamos a revisar este caso. Aquí nosotros tenemos precisamente de la notaría Cecilia Hidalgo Morán, ¿no?, el contrato de compra-venta y los cheques con los que se consolida esta operación. Entonces ella dice una media verdad, ¿no?, cuando aduce que ha pedido un préstamo, ¿no?, como todos los mortales, que pedimos un préstamo hipotecario, el banco te financia pues el 80 o el 90%. Aquí ella ha pagado casi la totalidad del departamento y solamente le ha pedido al banco $30.000 de préstamo. ¿Para qué? Para que después pueda decir, cuando la entrevistan, no, yo soy una sufrida clase mediera, ¿no?, luchadora, que voy pagando mes a mes cada cuota, ¿no?, de mi hipoteca. Pero no es verdad. Ella ha pagado en 2 cheques. Este puede ser que sí lo justifique y además hemos comprobado que proviene de una cuenta suya del BBVA y es por $72.000. ¿Ya? Ok, le concedemos eso. Pero este cheque grandazo no viene de su cuenta. No sabemos de dónde viene. $228.000. Vamos a ver los cuadros que hemos preparado para ustedes en los que sacamos las cuentas. Este es el cheque misterioso de $228.000. Se traduce al cambio de 3.84 a 875.000 soles. Casi un palo. ¿De dónde? Ella declara en el 2019 que sus ingresos... Uy, ¿ahí qué ha pasado? Espérate, se ha bloqueado la... Ok, bueno, este es el cuadro que nos informa cuántos sueldos mínimos se tomarían en
poder llegar a esta suma. 854 sueldos mínimos y se demoraría a una persona que los percibe 71 años ahorrando sin gastar un centavo. Vamos al siguiente cuadro. Estos son los ingresos declarados por Sigrid Bazán en el 2019, a los que ella aduce se deben sus ahorros. Ganaba 251.000 soles al año en esta temporada, que fue conductora de Latina y también trabajaba en un programa en la web de la República. A esto son además ingresos que ella ha declarado eran por recibo de honorarios. Debido al alto monto que percibía anualmente, se le somete al 30% del impuesto a la renta. 75.000 soles le quedan, 175.000 soles al año, al mes son 14.680. No llega, pues, no llega a ahorrar esos 5 años $228.000. Es imposible que los haya podido ahorrar como aduce. Entonces la pregunta es, ¿le ha sacado acaso ese monto al novio del momento, a Chicho Mome Jr. o al suegro? ¿Lo ha combinado a que le preste ese monto y ahora lo ha dejado tirando cintura? ¿Cómo? ¿De dónde ha sacado eso? ¿Se ha ganado la tinca? ¿La loto de Miami, a donde le gusta estar? ¿Es así? Ella lo que le dice, según nuestras fuentes, a sus amigas más cercanas, es que esto es un anticipo legítimo de herencia, ¿no?, que su padre le ha entregado. Pero eso también se declara en registros públicos y lo hemos buscado y no aparece. Entonces, en realidad, debería darnos una explicación de dónde proviene este monto. Porque aquí hay una observación que hacen en la escritura pública del contrato de compra y venta, ¿no? Se deja constancia que se ha efectuado... A ver acá la cámara, por favor, para leer. Listo. Se deja constancia que se ha efectuado las mínimas acciones de control y debida diligencia en materia de prevención de lavado de activos, declarando bajo responsabilidad de los intervinientes que los fondos, bienes o activos involucrados en el acto jurídico formalizado mediante la presente escritura pública no provienen de las actividades a las que hace referencia el literal K del artículo 59 del decreto legislativo 1232 que modifica el decreto legislativo del notariado, o sea, del lavado de activos. ¿De dónde ha salido esa plata? Pues no hay cómo explicar eso. Ella de una manera astuta ha querido dejar algo, ¿no?, para que el banco lo financie a 10 años y así poder declarar, no, yo estoy pagando mi hipoteca, sí, el 9.2% del precio del departamento le falta pagar. O sea, no es así como habitualmente una persona que trata de adquirir una vivienda logra conseguir una hipoteca del banco, ¿no? Se paga el 10, 20% con suerte, ya 30% es un milagro y el resto lo financia el banco y eso se va pagando. Ella quiere dar esa impresión, pero es una media verdad. Ha financiado un pequeño porcentaje del departamento. Bueno, va a llegar de Europa, ¿no?, me informan mañana, y debería dar estas explicaciones en una conferencia de prensa. Evidentemente le invitamos aquí al set de Contracorriente para que nos explique, ¿no?, que nos ilustre, que nos ilumine cómo ha hecho, cómo se hace. Yo no sé cuál es el negocio, sepa usted. Muy bien, vamos ahora al siguiente reportaje y es una denuncia de Hugo Tupac Yupanqui sobre los uniformes del ejército. Resulta que una sola mujer ya tiene 3 empresas, es una proveedora que gana casi todas las licitaciones y esto tiene que ver, ahora ustedes van a descubrir, con lo bien relacionada que se encuentra con los altos mandos del ejército a cargo de tomar estas decisiones. Ya va ganando 4.131.955 soles en este rubro de pertrechos militares que son bastante exigentes, y lo que termina sucediendo es que los hacen de un material no apto para el uso militar, le meten poliéster que se calienta mucho con el sol, y entonces pues aquí la denuncia trasciende, ¿no?, el hecho de que pueda haber favoritismo a cambio de no sabemos qué, sino que están exponiendo a nuestros soldados, que están poniendo el pecho por el Perú en este momento tan difícil, a tener equipamiento de mala calidad.
particularidad de este uniforme? No está cumpliendo con las especificaciones técnicas del ejército. Todo lo que no esté expresamente permitido está prohibido. Esta es la revisión de calidad que hace un grupo de especialistas en algunos implementos que el Estado ha comprado para nuestros soldados del glorioso Ejército del Perú. Esta es la que se presentó y esta es la que se entregó. La que se entregó, ¿en qué cambia? En la composición. Este tiene poliéster, este no debería tener poliéster. No debería, pero lo están mezclando. Así ha salido en los ensayos. Buzos, polos camuflados, polos y shorts deportivos, pasamontañas, guantes, entre otros. El análisis de los uniformes entregados es crudo y determinante. Ha ahorrado aquí en esta tela. Claro. Alguien ahorró, o sea, el que lo produjo ha ahorrado material. Así es. Costo, dinero. Atentos a esta historia de probables intereses compartidos de dos miembros del ejército peruano, un general de brigada, un teniente coronel y una señora que es representante de 3 empresas que le venden al mismísimo ejército peruano. Increíble. Marlit Portalanza López, viuda de Benvenuto, es una mujer empresaria que registra su nombre en 3 empresas. Marges Import EIRL, una empresa individual de responsabilidad limitada, donde aparece como gerente general. También es parte de la empresa de López SAC, donde aparece como gerente. Y Negocios Generales Greenworld EIRL, otra empresa individual que, como su nombre lo indica, tiene una responsabilidad limitada. En el registro de la SUNAT aparece como titular gerente. Las contrataciones de la empresa Marges Import han sido realmente rentables en el año 2011, 12, 13 y 14. Habrían vendido más de 4 millones de soles al ejército peruano. O sus productos son realmente de calidad y el ejército premia su labor otorgándole la buena pro, o alguien se habría convertido en el padrino de la empresa de Portalanza para venderle al Estado. Solo con una pluralidad de competidores es posible obtener el bien o el servicio de mejor calidad y de menor precio. Según fuentes del mismo ejército peruano, que guardaremos reserva, la gerente general de Marges Import EIRL, es decir, Marlit Portalanza, habría tenido una estrecha relación con el general de brigada del ejército peruano, Julio César Amable Molina, que en el año 2010 ocupó el cargo de jefe del negociado de adquisiciones del CINTE. Más de un colega lo acusaría de ser quien le abriría la puerta falsa para estas compras de pertrechos militares. Según un registro de migraciones, la empresaria Marlit Portalanza y el general Amable habrían viajado juntos a Panamá. Este registro lo corrobora, saliendo del Perú el 29 de noviembre del 2010 y regresando también, por caprichosas coincidencias, el 2 de diciembre del 2010. Aquello que hace un funcionario público tiene que estar expresamente permitido, ¿correcto? Entonces, todo lo que no esté expresamente permitido está prohibido. Llama la atención que el general Amable tenga bienes en Canto Grande, esta casa en el cómodo distrito de San Borja y un departamento en Magdalena del Mar. En el distrito de Magdalena hemos encontrado una de las propiedades que están registradas al nombre del general Amable y bueno, hemos llegado hasta aquí, esta es la quinta, y donde vamos a preguntar por él, por supuesto, para que nos explique exactamente los registros que tienen de cada una de sus propiedades y cómo los adquirió. Sin embargo, pese a los negocios prósperos de sus empresas, la señora Marlit Portalanza no registra bienes, solo el departamento en Surco, producto de su matrimonio con el coronel Pablo Benvenuto Velarde. Hemos llegado hasta estos condominios en Surco para buscar a la señora Marlit Portalanza y nos puede explicar cuál es esta relación en el ejército del Perú. Vamos a ver si ella está disponible para conversar del tema. Pese a la espera y preguntar por ella, no pudimos entrevistarla en la vivienda que registra su DNI. Pero los vínculos no acaban ahí. Seguimos revisando y encontrando ahora no solo registros, sino también contratos como estos donde el sello indica licitación pública, adquisición de vestuario y calzados para el personal del BRAEM, contratos en junio, mayo, septiembre y diciembre del 2022.
Según nuestras fuentes, el teniente coronel Alejandro Iván Camacho García Godos estaría vinculado también a esta presunta red de compras poco transparentes y de mala calidad del Ejército del Perú. Existe un rastro entre él y la titular, gerente de la empresa de negocios generales Green World EIRL. Otra vez, Marlit Portalanza. Esta es una denuncia en la comisaría de Surco, data del 13 de febrero del 2015, un día antes del Día de los Enamorados, donde el esposo de Marlit Portalanza la denuncia por haberla encontrado en un automóvil con otro hombre. Exacto, con otro hombre. Ya no el general Amable, sino con su hombre de confianza, el teniente coronel del Ejército Alejandro Iván Camacho García Godos. Leamos atentamente. Cuando el general Benvenuto se desplazaba por la avenida Surco, observa que sale en una camioneta que es de su propiedad y donde reconoce a su esposa de pasajera. Al seguir el vehículo, ve que su vehículo lo manejaba el teniente coronel de Intendencia Ejército Peruano, Iván Camacho García Godos, jefe de la Oficina de Contrataciones del Ejército. Ingresan con el vehículo al condominio Surco Nuevo, ingresando a la playa de estacionamiento. El general Benvenuto le llama la atención a su esposa de lo que estaba sucediendo. Y Marlit Portalanza López dijo: yo me puedo acostar con quien me dé la gana, y empiezan a agredirlo. Las pruebas del registro de ingresos se habrían entregado a la policía. Estas presuntas negociaciones entre el personal militar que estuvo encargado de compras y una proveedora del Ejército del Perú dejan mucho a la interpretación, debido a que los detractores de este supuesto triángulo del negocio aseguran que no solo se han favorecido con las licitaciones, sino también entregando uniformes de mala calidad en diferentes compras. ¿Cuál es la particularidad de este uniforme? No está cumpliendo con las especificaciones técnicas del Ejército. Este es el trabajo que realizan soldados de tan prestigiosa institución que es el Ejército del Perú. Soldados que forman su carácter, que están dispuestos a todo, sobre todo cuando juran por la bandera ser fieles a la patria. No es digno que se les entreguen uniformes de baja calidad, un real desprecio a su tropa. Fuimos a buscar a la empresaria para que nos pueda responder sobre las actividades de sus compañías y pueda dar su versión sobre estas licitaciones ganadas. Sin embargo, ocurrió lo que siempre ocurre cuando algo huele mal y se ocultan realidades. Se hizo humo. Hemos buscado a la señora Marlit Portalanza en Surco, también la avenida La Colonial. Sin embargo, en ninguno de estos tres lugares hemos podido ubicarla. Además, casi 8 veces le hemos llamado. Entonces, queremos buscar su versión y le hemos enviado incluso unos mensajes para que pueda ella dar su versión de esta denuncia. El general de brigada Amable solo nos respondió con este mensaje de texto donde solicitaba informar al comando del Ejército para que nos permita una entrevista. Ni qué decir del teniente coronel Alejandro Iván Camacho García Godos. Él simplemente no respondió ni mensajes ni llamadas. Y desde aquí empezamos a evaluar alguna de las compras que vale la pena que la ciudadanía conozca. Escogimos un contrato aleatorio del Ejército. En el 2022 se puso en licitación uniformes para los valerosos soldados del Brain. El Ejército pone licitación con estándares claros: 50% de algodón, 50% de poliamida, es decir, nylon. Y la empresa que gana, la Buena Pro, se presenta con esta tela de calidad: 55 de nylon y 44 de algodón. Ahora, esta tela y esta tela, ¿son iguales? No. Esta es la que se presentó y esta es la que se entregó. La que se entregó, ¿en qué cambia? En la composición. A la hora de entregar, ahí viene el problema. Un análisis sobre estas telas indicó que lo entregado es algodón en 44%, nylon 27% y poliéster un 27%, cuando claramente indica las especificaciones solo algodón y nylon. Todo porque el poliéster tiene un menor costo total, como es para el batallón. Ha ahorrado. Claro. Alguien ahorró, o sea, el que lo produjo ha ahorrado. Así es. Material. Así es. Costo, dinero. O sea, este tiene poliéster, este no debería tener. No debería, pero lo están mezclando. Así ha salido en los ensayos. ¿Y por qué se entregó así, crees tú? Por un tema de costo. A
esto también se suma que nos llegó la información que existen adjudicaciones pagadas que deberían estar en el almacén y que lamentablemente no están. Un llamado a los altos mandos: no dejen que unos malos elementos ensucien el honor y la gloria de la institución. Bueno, lo más indignante de todo esto es que finalmente los perjudicados son los miembros de las Fuerzas Armadas, que tienen que salir con estos uniformes mal hechos, ¿no? Porque hay ahí puesto un acuerdo evidentemente irregular de favorecer a esta señora, ¿no? Con millonarias compras a cambio de no sabemos bien qué, pero eso debe ser proscrito de nuestras Fuerzas Armadas y más aún de nuestro ejército. En este momento en el que necesitamos brindarle todo nuestro apoyo y solidaridad a las Fuerzas Armadas que están tratando de mantener el orden al interior del país. Y ahora vamos con este intercambio entre Juana Avellaneda y Betsy Chávez, quien reapareció, ¿no?, de una manera muy agresiva con los medios, lanzando insultos y calumnias a la prensa, ¿no?, tildándonos de mermeleros y otras barbaridades. Y en realidad ella, como exfuncionaria que estuvo además al lado del golpista Pedro Castillo, ciertamente tiene que brindar explicaciones de lo que sucedió en ese momento en el que puso en jaque el orden democrático del país, al parecer bajo su influencia directa. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estoy en llamada. Una periodista de Canal 7 le ha acusado a usted directamente de haber promovido el golpe de Estado del 7 de diciembre pasado. Los testimonios... Está su testimonio en el Ministerio Público. Estoy por teléfono, por favor. ¿Aló? A ver, coméntame, Elber. ¿Se va a escudar en su teléfono y no va a responder? Los testigos le han indicado. Señora Betsy Chávez. Teléfono. ¿Era necesario hacer eso, congresista Betsy Chávez? Sería importante que... Estoy hablando por teléfono, señorita. La esperamos que termine de terminar, hablar por teléfono y hable con nosotros. Coméntame, por favor. Señora Betsy Chávez, ¿va a responder o va a seguir que habla por teléfono? ¿Va a seguir pretendiendo que habla por teléfono? Castillo se quedaba mudo, ¿no? Se abstenía de su derecho a guardar silencio. ¿Usted habla por teléfono para no responder a los periodistas? Está bien. ¿Por qué usted ayuda a Pedro Castillo para que el mensaje golpista? Usted promovió el golpe de Estado, señora Betsy Chávez. Gracias. Y puede terminar presa por eso. ¿Está hablando, congresista? ¿Podría respondernos? Con mi asesor de despacho, Elber. Usted promovió el golpe de Estado del 7 de diciembre pasado. Ustedes están hablando todos en grupo. Yo la pregunta es una. Dos testigos le indican. Disculpe, dos testigos le Usted promovió el golpe de Estado del 7 de diciembre pasado. No, yo no he promovido lo que usted indica. Han venido ustedes desde ya a hacer esta pseudoentrevista. Estoy siendo muy respetuosa con ustedes. Nosotros también estamos siendo respetuosos porque una reportera de Canal 7 ha dado su testimonio al Ministerio Público y le ha indicado a usted de haber promovido el golpe de Estado, incluso que usted abrazó a Pedro Castillo después de haber dado este golpe frustrado por nuestras Fuerzas Armadas, señora Betsy Chávez. Sacar un decreto supremo. Miren, pueden seguir ustedes haciendo las preguntas que quieran. ¿No nos va a responder? Yo he dado mi testimonio en el Ministerio Público. Sería bueno aclarar la población. Claro, sí. Usted nos llamaba sicarios de la información, señora Betsy Chávez, no mienta. Nunca ha sido buena gente o respetuosa con los medios. El término sicario es algo grave para nosotros, ¿no? ¿Qué le parece si dijeron que usted es sicario? Yo sí creo que ustedes son unos sicarios de la información, los sigo considerando. Soy respetuoso y se los digo con todo respeto. Son sicarios de la información. ¿De la política peruana lo aceptaría o no? No le escuché su pregunta. Si yo le califico como sicario de la política peruana, ¿qué opinaría al respecto? Bueno, de usted espero todo. Ajá. No me quite el sueño. Sí. Y considero que son unos mermeleros. ¿Y ahí quién le quita Señora Betsy Chávez, el sueño? ¿Pedro Castillo es un golpista, sí o no? ¿Así con tanta corrupción? No dio un golpe de Estado el 7 de diciembre pasado. No. Disculpe, ¿en qué mundo vive usted? ¿En qué realidad paralela vive usted? Él dio un golpe de Estado el 7 de diciembre pasado y usted lo felicitó, lo abrazó según lo que ha contado el Ministerio Público la reportera de TV Perú. Creo que la gente es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de la forma en la que usted realiza sus preguntas
Y la gente es suficientemente inteligente para ver que quien nos gobernó es un golpista, en estos momentos investigado por presuntos actos de corrupción y no estaría solo en ese paquete, en esa organización criminal que según el Ministerio Público nos gobernó, incluida usted, señora Betsy Chávez. Creo que usted es una mermelera y eso es parte de su trabajo y felicitaciones. Mermelera, discúlpeme. Aquí la señorita mermelera. Sí. Usted llama mermeleros a todos los periodistas que hacemos nuestro trabajo, que preguntamos las cosas como son. Sí, los invito a mi podcast de la próxima semana. Muchas gracias. Pedro Castillo es un golpista, señora Betsy Chávez. Y usted promovió el golpe de Estado. No, ni siquiera descarta que sea un golpista. No es un delincuente golpista. Pedro Castillo. El delincuente es usted. Y usted también. Nos dice, ¿perdón? Y usted también. ¿Me está llamando delincuente? Bueno, usted está llamando delincuente, señora Betsy Chávez. Señora Betsy Chávez, ¿necesita la protección de otro congresista que... No necesito esto. ¿El apoyo de un congresista para que la apoye? Perdón. ¿Por qué nos llama delincuentes? A ver, ¿pueden retirarse? ¿Tiene pruebas usted que yo soy delincuente para que me sindique de tal? ¿Puede retirarse? No, estoy haciendo mi trabajo, estoy en la vía pública. Usted tiene que rendirle cuentas al pueblo como congresista de la República que sigue siendo. ¿Sigue cobrando como ministra? Me imagino que no, ¿no? 33.000 soles estará extrañando, ¿no? Su mermelada, como tanto le gusta llamar a los periodistas. Señorita mermelera, nos vemos otro día. Que le vaya muy bien. No nos vamos a ver otro día. Tiene que rendir cuentas usted al pueblo. Caminando, no hay ningún problema. Usted tiene que rendir cuentas al pueblo, señora Betsy Chávez. Después del golpe de Estado, usted hizo mutis. Y los políticos mutis, se ha escondido. No la veíamos en el Congreso. Bueno, usted califica muy bien para ser de Willax, usted también. Contracorriente de Willax Televisión. Creo que la gente sabe perfectamente la clase de mermeleros que son ustedes. Nosotros sacamos al descubierto su video de su pareja negada, a la que usted le dio trabajo en su condición de ministra de Estado, a él y a toda su familia. Profesor, Alfonso Rondel. Les pido a todas las personas de su medio que la próxima semana nos encontremos en mi podcast. ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué se corren los periodistas? Correrme es mi despacho. ¿Nos tiene miedo? A usted definitivamente no mermelera. Parece que sí, porque el que nada debe, nada teme, señora Betsy Chávez. Bueno, ahí ella se muestra tal y cual es, ¿no? La verdad que sí nos gustaría que nos diera explicaciones al detalle de qué pasó, qué sucedió tras bambalinas en el momento que Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Eso no hay cómo ocultarlo. Fue evidente, fue en televisión nacional y no solo proponía el cierre del Congreso, sino de todas las instituciones democráticas en nuestro país. Así que, bueno, si nosotros indagamos y ponemos el micrófono, no es correcto que recibamos insultos a cambio, ¿no? Por más acuciosa e incisiva que sea nuestra reportera Juana Avellaneda. Muy bien, vamos a hacer una mención. ¿Quieres recuperar tu energía, fortalecer tu sistema inmune y que tus huesos y músculos estén más fuertes que nunca? Toma Calel, el complemento nutricional fortalecido con proteína de huevo que aporta todos los nutrientes y aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita. Súper concentrado, súper completo y súper conveniente, ya que rinde hasta 30 porciones. Ahora tienes una manera Calel de vivir la vida. Calel, el superalimento. Contracorriente, el dominical de Willax. Llega gracias a Costamar, 9 veces mejor agencia de viajes de Sudamérica. Bueno, y aunque usted no lo crea, está en los estudios de Willax Televisión el mayor Antauro Humala, quien ha aceptado concedernos una entrevista esta noche en Contracorriente. Hacemos una breve pausa y volvemos con él.